Entonces, cuando volvemos a estos casos que nos piden siempre, ¿cómo ustedes hablan de capacidad jurídica? ¿Qué hacemos nosotros con una persona con Alzheimer? ¿Qué hacemos? Esa persona tiene una historia. En un caso que ya es conocido, porque ya lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena repetirlo, nos piden a nosotros como órgano de revisión que fuéramos a hacer un dictamen a ver si podíamos establecer sistemas de comunicación, ajustes razonables y apoyos para un señor que había tenido un accidente. A raíz de ese accidente, su cónyuge era la representante, ¿no? Y entonces el señor había quedado en un estado de semi-inconsciencia. Esto es lo que decía su esposa. Solicitó una autorización, primero tuvo un juicio para declarar que era incapaz, se revisa y continúa bajo esa franja que nosotros tenemos del único supuesto de incapacidad, que es justamente el estado de coma, y la señora pide la autorización para la extracción de gametos porque quería crioconservar los gametos de su marido para después ser mamá en algún momento. Y nos convocan a nosotros para que vayamos a determinar si había algún sistema de apoyo posible, algún ajuste razonable, algún nivel de comunicación. Esto lo uso siempre como emblemático en este sentido. No es que la convención viene a cambiar la realidad. La convención lo que está diciendo es que vos podés restringir, vos podés modificar una cuestión en un mismo pie de igualdad con los demás. Nunca por motivo de discapacidad. Entonces fuimos a eso, fuimos a chequear que esto pasara. La esposa decía que este señor movía los dedos así y que de esta manera le decía que sí o que no, y que hasta, bueno, no importa, había una cantidad de cuestiones en relación a la espera de un futuro bebé. Cuando el equipo va, el equipo interdisciplinario que trabaja conmigo, establece que en realidad estaba en estado vegetativo. O sea, en el supuesto que nosotros tenemos, el único supuesto en el que se discutió cuando se discutía el Código Civil. Pero había una cosa, que es esto, que es lo que dice acá. Esta persona nunca había expresado su consentimiento para tener un hijo. No había ningún historial en su vida de que hubiera elegido un proyecto de vida, dentro de su proyecto de vida, de ser papá. Por lo tanto, ¿podía la cónyuge, que además era su curadora, invadir el propio cuerpo de su esposo? ¿Cuál es el valor del derecho humano frente a esto de existir? Y ahí entra la dignidad, y entra esto. Si la persona no tuvo una historia, no dejó la historia, no dejó un consentimiento informado, no hay manera de armar su propia historia, no se podía dar esa autorización. Y en un excelente voto de la ministra, de la doctora Piccinini, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, así lo determinó. Entonces, en las situaciones graves serán los apoyos más fuertes. Y los apoyos pueden ser sustitutivos, y con esto ya voy a ir terminando porque si no lo esencial por ahí no se dice, que es lo operativo. Puede ser que una persona le otorgue un poder a otro para que lo represente porque no puede. Si se le otorga valor a la preferencia y esa preferencia está libre de abuso, perfectamente, es la decisión de esa persona de decir que fulanito de tal firme porque no puede firmar, porque no sabe, porque no entiende, porque es cierto que el que no conoce la plata no la conoce. No es que la convención va a ser, pero sí puede mostrar a un allegado, a una preferencia, y eso que tenga valor legal. Y eso está homologado, ya sea notarialmente, como dentro de un acta de una audiencia, perfectamente, y homologarlo, ¿por qué no? Puede haber entonces acuerdos de representación. Lo que no puede haber
es esta cosa que está pasando de declarar curadores flexibles con el nombre de apoyo. Hay un acto judicial que se hace, que se llama disarmir el cargo, que no sé por qué se hace, la verdad. Porque si el apoyo le sigue a la persona, es informal, puede tener 3, 4, 5, puede decir, bueno, es hasta acá, no se le puede establecer plazo, ni tiempo. ¿Para qué tienen que? ¿Para qué? ¿Por qué? Si no es un funcionario. Esto queda claro, el apoyo no es un funcionario, es el que está cerca de la persona. Y el que el otro cree o se deja llevar de la mano. Lo que tenemos que hacer todos nosotros es guarda. Vamos a ver, esto es así, pero no es de cualquier manera, ¿no? Entonces ahí hay que poner la salvaguardia para evitar los abusos. Y lleguemos ya al final. Lamentablemente había mucho para mostrar. Yo quería mostrar, porque está Andrea, que es entrañable para nosotras, ya la van a ver en acción, es una maravilla, porque todo esto, ella la palabra la convierte en hecho, no hay necesidad de hablar, uno necesita hablar y llenar con palabras, ella no, somos nosotros los que nos damos vuelta como una media y no sabemos por qué. Bueno, ha trabajado, acaban de recibir un premio en Viena, ¿no, André? Han trabajado sobre un sistema en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, y hay un instrumento dentro de todo ese trabajo que es un instrumento de apoyo que tiene... ¿Querés explicarlo vos lo que es Profamilia? Poder verles acá. Buenos días. No, en ese proyecto lo que se hizo fue, Profamilia es la entidad que principal prestadora de servicios sexuales y reproductivos para toda la población. Presta servicios de anticoncepción, de educación sexual, de aborto legal, planificación familiar, etc. Y está por todo el país. Tiene más presencia que el Estado. Tiene más de 700 prestadores de salud en todo el país. Y además, Profamilia, cuando empezamos el proyecto, era quien hacía las esterilizaciones de personas con discapacidad cuando había una orden judicial o cuando había algo. Pero lo hacían como, bueno, ya un juez nos ordenó, hay que hacer la esterilización, tiene interdicción, que el guarda firme el consentimiento informado y se entra la persona al quirófano. Era como, nunca la persona aparecía como presente. Entonces este proyecto, en alianza con ASDAM, que es la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual en Colombia, la Liga Colombiana de Autismo, que además congrega a personas con discapacidad psicosocial de otras organizaciones, y País, que era la clínica jurídica de la universidad que en ese momento yo dirigía, nos aliamos para pensarnos la manera en que Profamilia, en todos los servicios que prestara, incorporaron una perspectiva de discapacidad y una perspectiva de toma de decisiones con apoyo en todos los servicios. Entonces eso pasaba por no solo no dejar de hacer las esterilizaciones de esa manera, sino incorporar en todos sus proyectos de educación sexual a jóvenes con discapacidad intelectual y psicosocial, y además que sus prestadores, todos los médicos y profesionales de salud que trabajan ahí, entendieran que no era hablar con la mamá o que no era como que apareciera un guarda que firmara el consentimiento informado, sino que había que hacer un protocolo interno para verificar que la persona estaba consintiendo los procedimientos. Y entonces lo que se hizo allí fue pues primero como varias jornadas para modificar la manera en que se hacían los proyectos de educación sexual, y luego Profamilia desarrolló un protocolo interno para sus prestadores sobre cómo actuar en casos en que, pues para verificar que la persona con discapacidad era quien estaba tomando la decisión sobre cualquier procedimiento que fuera que hubiera allí. Sí. No, bueno, va a quedar acá este PowerPoint para quien le interese, y ahí está el instrumento donde con todas las etapas para la construcción de la toma de decisión. Digo,
Esto es una formación de incidencia para que a lo mejor en algún momento alguien tenga la oportunidad de solicitar o de requerir al sistema de salud para que genere dispositivos similares. Porque lo que nos sucede a nosotros, teniendo la ley de ligadura tubaria, es que el consentimiento informado es nulo, no es válido, y no hay acompañamiento para que la mujer, la persona, para decirlo en términos correctos, preste su consentimiento informado. Y de hecho nosotros hemos ido trabajando por maternaje, y la mujer iba a ser esterilizada, había prestado su consentimiento y creía que le iban a poner un DIU. Digo, esto es lo que sucede en nuestro país con una ley de ligadura tubaria. Entonces, a veces los controles de legalidad, cuando la persona está judicializada, también tienen que ir sobre estas cuestiones que hacen a la vida de las personas. Bueno, esto no importa, es la primera sentencia que dicté verdaderamente convencional, que la construimos con la persona, y me pidió en la sentencia que dejara constancia en la sentencia que él se sentía, cómo se había sentido en ese organismo del que hacía referencia, que se llamó AIPE, donde este chico era un arquitecto que después, que justo en el momento que iba a instalar su estudio, tiene un brote catatónico y no pudo nunca instalar su estudio. La pericia que me habían dado a mí como jueza decía que estaba desorganizado, con un deterioro para toda la vida, que debía tener una vida siempre en internación a cargo de un tercero. Y bueno, yo lo conocía, esa era la diferencia. Lo había visto en cada una de las internaciones y lo conocía mucho, de verdad. Entonces empezamos a trabajar con este organismo de afuera, el equipo extraordinario con el que contaba, y empezamos a trabajar para que tuviera una posibilidad de accesibilidad y que él pudiera tomar decisiones, y las tomó. Superó esa etapa tan difícil, lógicamente no pudo ejercer su profesión, pero aprendió otras habilidades. ¿Qué es esto? Que esto también es una comprensión que se debe tener. Lo que genera los apoyos es la promoción da autonomía, y entonces uno pierde habilidades y adquiere otras habilidades, que son distintas. Él todavía trabaja en la radio de este lugar y realiza trabajos de diseño, algo parecido a lo que sería diseño en ropas, en figuras. O sea, su profesión la pudo canalizar y se elaboró un sistema de apoyo, y para eso esperamos años. Y un proceso judicial no puede esperar tanto, sin embargo lo esperamos, porque su hermana no aceptaba que a quien era su ídolo hubiera cambiado tanto. Entonces, bueno, se esperó, se maduró, y él había decidido que su hermana fuera su apoyo, y pidió que el tribunal no se corriera. Fíjate cómo cuando uno se constituye verdaderamente un apoyo formal, las personas tienen esta referencia de poder contar, ¿no? De saber que se puede contar. Era alguien que diagnósticamente tenía que estar encerrado de por vida. Y del 2011 la sentencia, y él ya venía viviendo solo, así que hace 10 años que él le ganó al diagnóstico y está, por suerte, viviendo dentro de este sistema de apoyo que se creó y tomando decisiones. Y eso fue antes. Y ahora la Cámara, es tu dictamen ¿podemos pasar al siguiente? Esto es del 2015, ¿te suena? Pasemos a lo que dice. Eso es una... y la Cámara de Mar del Plata, atento al agravio que hace... Claro, esta sí. Esta es tuya. Entonces es la otra carátula, está bien, me equivoqué de filmina.
Bueno, en este caso Silvia dictaminó como asesora. Ojalá pronto haya el ajuste razonable y deje de ser de incapaces, pero bueno, por ahora la vamos a llamar de las dos cosas que no es, ni de menores ni de incapaces, pero bueno, de niños, niñas, adolescentes sería. Y entonces la Cámara lo que dice es las palabras tienen un valor legal, ¿no? En este país se terminaron los dementes. Se terminaron los dementes, se terminó el insano, y la curatela en el sentido estricto de la sustitución. No existe más. Y el que considera que existe, equivoca. Lo que hizo el código es sí reconocer que las curatelas, que se puede designar un curador, pero tiene que tener el control de convencionalidad, que es el espíritu con el que se ha reformado todo. Y además, bueno, sería como muy largo de contar el porqué, pero es porque estamos hoy en otro modelo absolutamente que fue recetado por el Código. Y entonces lo que le dice es que sin perjuicio de revocar la sentencia del juez anterior que había intervenido, dice, corresponde recomendar al juez de grado a fin de que en lo sucesivo evite utilizar las calificaciones empleadas en la sentencia. Ello en razón de que la utilización de los términos demencia, demente e incapaz y otros utilizados por el ACO no solo resultan violatorios de la Convención, sino que además significan cuestiones más importantes y sigue señalando y analizando eso la Cámara. Vamos hacia las últimas finales de todo, porque si no me echan. Que como siempre uno trata de hacer un resumen en alguien que pudo decir mejor, en alguien que tiene la síntesis de la palabra, que generalmente son los poetas. Y si llegamos a la última familia, se las leo, y si no, terminamos acá. Todo lo que dijo el comité, pero bueno, no hay tiempo. Siempre digo que pienso en una cosa muy narcisista, esto es lo de Colombia, que iba a estar todo el día, siempre digo la misma pavada, pero era para poco tiempo, dale. Acá, dice, el hombre está habitado por silencio y vacío. ¿Cómo saciar esta hambre? ¿Cómo acallar este silencio y poblar su vacío? ¿Cómo escapar a mi imagen? Solo en mi semejante me trasciendo, solo su sangre da fe de otra existencia. Libertad bajo palabra de Octavio Paz. Muchas gracias.